Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a tener la clase de lo que es el recorte y el pulido. Recuerden que una vez que cocinamos la prótesis, lo ideal es dejarla que enfríe lentamente, no meterla al agua fría ni enfriarla bruscamente. Lo que pasa es que en el caso de ustedes, la prótesis no va en boca, entonces si muchos hicieron eso no afecta en nada, pero si ya fuera a ponerlo en boca, eso altera y puede quedar que no ajuste en boca. Entonces lo importante es dejarlo enfriar poco a poco. O sea, lo ideal es una vez que ya se cocinó, lo dejan ahí, ojalá al día siguiente y que se enfríe poco a poco. Entonces, cuando ya lo sacan del agua, recuerden que fue lo que hicimos en clase. Le quitamos los tornillos, lo golpeamos con el martillo para empezar a quitar la mufla. Y ya una vez que quitamos la mufla y todo, entonces con la pinza para desenfrascar, le quitamos todos los excesos de yeso. Entonces, eso es a lo que nos referimos con el desenfrascado. Bueno, entonces ya una vez que la desenfrascamos, la sacamos de la mufla y vamos a quitarle todos los restos de yeso a la prótesis. En ese caso, recuerden lo que les dije, nunca se le quitan los restos de yeso ni con un bisturí, ni con ningún instrumento punzocortante, sino con el cuchillo para yeso o con una espátula para cera rosada si no tuvieran el cuchillo para yeso. Pero lo más importante es quitarle los excesos para empezar a recortar, porque si no también las brocas, cuando cortamos yeso le vamos quitando el filo, entonces si dejamos el yeso ahí y lo retiramos con una broca, vamos a irle quitando el filo. Toda esta parte del desenfrascado es cuando es una prótesis en acrílico termocurado. Esta es la parte donde la prótesis se somete al acabado y al pulido final. Entonces, lo que se trata es de quitar todas las superficies ásperas y que quede una superficie lisa, porque si la prótesis no se recortara, todo eso sería donde se pigmenta la saliva y también los alimentos. Entonces, por eso tiene que ser una superficie lisa y no debe quedar ni porosa porque ahí entonces va a coger mal olor. Y también la lengua, ¿verdad? Recuerden que con la lengua es la forma en que el paciente percibe todo lo que hay en la prótesis. Entonces, aunque sea una pequeña raya, el paciente lo va a percibir. Entonces, tiene que quedar una superficie totalmente lisa para que pueda usar en la cavidad bucal. Bueno, a la hora de recortar y pulir utilizamos piedras o fresas de grano grueso o de grano más fino. Las de grano grueso son las que son como unas piedras y las de grano fino son las que vemos como metálicas, que a ustedes el caso, las que les venden son unas que son doradas, que es la llama, la pera o la redonda. Esto aplica no solo para la prótesis. En este caso, ustedes también van a recortar las placas acrílicas que hicieron con el acrílico de ortodoncia y las figuras que hicieron de las estrellas y todas esas cosas. Todo eso lo vamos a poder recortar. La piedra de grano grueso lo que nos sirve es para quitar los excesos más grandes, porque va a ir dejando rayas y ya luego con las más finas vamos alisando. Ven, estas son las brocas que vamos a utilizar. Las que son plateadas, esas son las brocas que son más finitas. Y las que son como una piedra, esas son las que son más gruesas y producen más rayas. Las de aquí abajo a la derecha, esas ya se llaman puntas de silicona. Esas puntas de silicona me sirven para alisar aún más, ya para ir preparando lo que es el pulido. En el proceso de abrasión lo que producimos es un desgaste a la superficie del material. Entonces, ya sea rayándolo, tallándolo, cincelándolo o friccionándolo. Hay un abrasivo y un sustrato. El abrasivo es el material que va a desgastar, o sea, en este caso serían las brocas. Y el sustrato va a ser el material que estamos desgastando. Entonces ahí va a ser la prótesis, las placas acrílicas, las figuras que ustedes hicieron. Ese va a ser el sustrato.
Bueno, hay factores que modifican la velocidad de la abrasión, como lo son la dureza, el tamaño de las partículas del abrasivo, la forma de las partículas y la velocidad y la presión. En cuanto a la dureza, las piedras hay de diferentes durezas. Están las que son blancas, son más duras y luego conforme van avanzando muchas veces varía el color. Entonces la rosada es un poco menos abrasiva y también el tamaño de las partículas. Entonces, las que hacen más rayas es porque el tamaño de la partícula es más grande. Y también la forma, la velocidad y la presión. O sea, para recortar yo tengo que presionar el abrasivo contra el sustrato. Y también la velocidad, debo hacerlo a una velocidad moderada. No puedo poner el motor a toda velocidad porque si pongo el motor a toda velocidad lo que voy a producir es que voy a calentar el sustrato. Entonces al calentarlo voy a producir un desajuste. Bueno, con respecto a la dureza, el desgaste más eficiente se produce cuando hay una gran diferencia de dureza entre el abrasivo y el sustrato. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a empezar a recortar una pieza, necesito que sea lo suficientemente resistente, porque si yo lo trato de recortar, por ejemplo, la prótesis con un disco de papel, que es lo que me sirve muchas veces para cortar un borde, eso no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque necesito que sea un abrasivo bien duro, ¿verdad? Para poder retirar todos los excesos, más cuando es un acrílico termocurado. El acrílico termo es más resistente que el autopolimerizable. Entonces van a ver que cuesta un poquito más recortarlo. Hay que aplicarle fuerza, pero no le podemos aplicar una fuerza excesiva que nos produzca calor porque desajusta la prótesis o el aditamento que vaya a ser colocado en boca. El tamaño de la partícula del abrasivo es muy importante porque si son muy grandes van a provocar una abrasión mayor, va a tener mayor rapidez y tiende a dejar unas rayaduras más groseras en el sustrato, lo cual después nos cuesta más retirar. Y cuando lo llevamos a pulir, si quedan esas rayas no las quita el motor de pulir. Eso tiene que ser con las brocas. Empieza uno con una que tenga las partículas más gruesas y lo va haciendo con otras que sean más finas para ir retirando esas rayas. La forma de las partículas del abrasivo es muy importante. Si tiene una forma irregular, va a recortar con más velocidad que las redondeadas. Sin embargo, las que son de forma irregular producen más rayas y más profundas que las que son redondas. Entonces, por eso es que muchas veces debemos seleccionar el abrasivo, porque de eso va a depender el trabajo. Tenemos que agilizarlo y más bien entre menos le pasemos un abrasivo es mejor. La velocidad y la presión son importantes a la hora de recortar, pero lo que pasa es que si lo utilizamos con mucha velocidad o generamos mucha presión, vamos a elevar la temperatura. Entonces eso produce un desajuste. Siempre hay que tratar de ser como un poco práctico. Ya uno ahí, conforme va adquiriendo experiencia, lo que hace es que utiliza un abrasivo más grueso para quitar excesos y luego uno más fino ya va dejando como el grosor adecuado y con una silicona o alguna que tenga más finita, lo que hace es que deja una superficie lisa antes de empezar a pulirlo con el motor grande. A la hora de ir recortando, lo que tenemos que hacer es ir preparando el sustrato para lo que es el pulido. Entonces debemos ir dejando una superficie cada vez más lisa. Y lo que les acabo de decir, ¿verdad? Que todo va a depender del tamaño del abrasivo, que empezamos con uno más grueso hasta uno más pequeño. El pulido final ya se hace con un abrasivo aún más fino, como lo es el policril, puede ser también piedra pómez. Esto lo hacemos ya en el motor grande, ya no lo vamos a hacer en el motor cambiando las brocas, sino con las ruedas de tela grandes. El pulido final vamos a hacerlo con los motores grandes, en el motor en el que se utiliza el rabo de zorro y las ruedas de tela. Debemos tener una rueda de tela mojada para utilizarla con policril
o piedra pómez, que es el abrasivo más fino que ya me va a ir quitando las rayas finales. Entonces, en esa parte se coloca un recipiente que tenga el policril, se humedece, lo que se hace es una consistencia que sea como pastosa con el agua, pero y va a ser la rueda mojada. Entonces ahí lo vamos a ir, ponemos a girar esa rueda y vamos a ir colocando para irle quitando todas las rayas, para que quede un pulido final y que la superficie vaya quedando cada vez más lisa. Y del otro lado también vamos a poner una rueda que sea seca, pero ese va a ser con pasta amarilla para poder darle brillo. Bueno, el pulido final, en esta parte podemos utilizar el cepillo, podemos utilizar la rueda. Normalmente uno lo que hace es que utiliza el cepillo como para las partes profundas del paladar. Entonces tiene que ir poniendo policril y pasa el cepillo. Otro poquito de policril y pasa el cepillo o la rueda. Siempre lo importante es eso, ¿verdad? Colocar el material en la prótesis o en la placa que vamos a utilizar para ir eliminando las rayas. Una vez que ya se ha alisado la superficie con el policril y la rueda de tela mojada o el cepillo negro, entonces cuando ya vemos que no quedan rayas y que se ve una superficie totalmente lisa, lo que se hace es que se utiliza la rueda de tela seca con la pasta amarilla para dar brillo. La pasta amarilla decimos porque es la más común. Sin embargo, hay una pasta rosada que es como una pasta de dientes que se le aplica a la placa y da brillo. Puede ser una pasta también otra blanca. Entonces, eso va a depender de la casa comercial. Pero en realidad las pastas para dar brillo hay variedad. Y este va a ser el producto final. Una vez ya recortado, pulido, se le da brillo, entonces debe quedar de esta forma. El brillo es para que estéticamente el paciente se sienta conforme y también lo liso de la superficie es para que no se quede pegada a la comida y no se pigmente de saliva. Entonces, vean, en cuanto a las teorías, las vamos a estar dando de esta forma. Pero entonces ustedes lo que hacen es que pueden ver la teoría y si tienen alguna duda o consulta, lo pueden hacer en el grupo. Y también yo lo que voy a hacer es que les voy a grabar un video del recorte de las placas para que ustedes en la casa puedan ir practicando, siempre y cuando utilicen el equipo de seguridad, lo que son anteojos, el cubrebocas, utilizan la gabacha desechable, que es importante aquí que utilicen los anteojos, porque si les entra una partícula de acrílico en los ojos, es muy peligroso. Cuando cortamos lo que se produce son como pequeñas navajitas, entonces si les entra una partícula en el ojo puede ser riesgoso. Entonces por eso es importante el equipo de seguridad y también utilizarlo a una velocidad baja. No pueden empezar a trabajar a velocidad alta porque es peligroso. ¿De acuerdo? Entonces vamos a estar en contacto de esta forma y les voy a hacer el video para que ustedes puedan ver de forma demostrativa y lo puedan entender mejor.